Buenos días, mis hermanos, un enorme placer estar entre ustedes una vez más. El hermano David Garner dio una exposición magistral acerca de la identidad. Debo confesar que al principio no sabía cómo iba a conectar Romanos 6:11 con el tema de la identidad, pero hablando de identidad, yo siempre he tenido problemas con mi nombre. Yo tuve que reconciliarme con mi nombre cuando llegué a la adolescencia, porque honestamente era un problema y todavía sigue siendo un problema. A veces vamos a una oficina pública y están llamando para dar un documento y yo siempre le digo a mi esposa, vas a ver que cuando llegue a mí se va a enredar. Y así mismo es, desde que yo veo que están fulano Gómez, fulano Rodríguez, y ese soy yo. Y entonces ahí casi siempre pasa lo mismo. Y me ha pasado definitivamente en conferencias, esto que acaba de suceder, me ha pasado muchas veces. Hermanos, es un enorme placer estar entre ustedes en el día de hoy. El tema que voy a tocar no es agradable, pero es importante. Y pienso que la introducción, o mejor dicho, la exposición que acaba de hacer el doctor Garner definitivamente es una excelente introducción para el tema que vamos a estar tocando, tanto ahora en la mañana como en la tarde. En la mañana vamos a estar viendo el feminismo en su versión secular. En la tarde vamos a ver el impacto que ha tenido el feminismo y está teniendo el feminismo en la iglesia. Así que esto no es un problema solamente allá afuera, es un problema también aquí adentro. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, queremos darte muchas gracias por lo que acabamos de escuchar. Gracias por recordarnos que nuestra identidad depende de nuestra unión con Cristo. Gracias por recordarnos estas hermosas verdades del Evangelio. Y ahora, Señor, tú conoces con cuánta debilidad hemos venido a este lugar en la mañana de hoy. Cumple tú lo que tú dices en tu palabra que harás, y es perfeccionar tu poder en nuestra debilidad, e instrúyenos, oh Señor, en un tema tan relevante para nuestra generación, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Leí recientemente un incidente relacionado con el Kaiser Wilhelm II, que fue el último emperador de Alemania, un gobernante muy ambicioso, muy agresivo, al que se le responsabiliza en parte de haber causado la Primera Guerra Mundial. Resulta que en 1889, cuando Wilhelm tenía apenas un año gobernando, Buffalo Bill y Annie Oakley participaron en un espectáculo del viejo oeste en la ciudad de Berlín. En un momento dado, Annie Oakley, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Annie Oakley, por cierto, estoy viendo a Annie, a veces le decía así, no sé si te acuerdas, pero resulta que Annie Oakley pidió un voluntario para dispararle a las cenizas de su cigarro con una Colt 45. Obviamente era una broma, porque en todos los espectáculos que ellos daban nunca aparecía un voluntario. Y siempre entonces el esposo de Annie Oakley se ofrecía y ella disparaba, excepto ese día. Cuando ella pidió un voluntario, resulta que el que se ofreció fue nada más y nada menos que el Kaiser Wilhelm II. Como ustedes se pueden imaginar, Annie Oakley se puso muy nerviosa, sobre todo porque a ella le gustaba tomar whisky y la noche anterior se había pasado un poco de tragos, pero ya no podía echarse atrás, así que levantó su pistola, apuntó, disparó y dio en el blanco. El Kaiser salió ileso. Un historiador que reportó lo que sucedió ese día se preguntaba qué habría sucedido si la bala de la pistola de Annie Oakley
hubiera impactado la cabeza del Kaiser. Este historiador dice, tal vez se hubiera evitado la Primera Guerra Mundial. De hecho, después del inicio de la guerra, Annie Oakley le mandó una carta al Kaiser preguntándole si podía dispararle otra vez. Él nunca respondió. Hay un libro titulado ¿Y si?, donde aparecen este tipo de historias y en los que se formulan preguntas como ¿y si Alejandro Magno hubiera vivido hasta la vejez? ¿Y si la Armada Española hubiera vencido a la Armada Inglesa en el tiempo de Isabel I? ¿Y si Napoleón Bonaparte hubiera derrotado a Wellington en la batalla de Waterloo, etcétera, etcétera? Bueno, tomando como punto de partida esos y si, el pastor y teólogo Kevin DeYoung nos lleva a reflexionar en un y sí en el que muchas veces no solemos pensar. Hermanos, ¿y si Dios hubiera creado solo hombres? ¿Y si Dios hubiera creado solo mujeres? ¿Y si Dios hubiera creado más de dos sexos? ¿Y si Dios hubiera diseñado el matrimonio con otras variables? Definitivamente, hermanos, eso hubiera cambiado por completo la existencia del hombre en este mundo. Como bien señala Kevin DeYoung, la raza humana entera siempre ha estado y siempre estará compuesta por dos sexos diferenciados y complementarios. Este orden bifurcado perpetuo de la humanidad no es accidental ni caprichoso, sino el buen diseño de Dios. Y la importancia de esto no radica simplemente en el hecho de que se necesitan dos sexos para la procreación. De hecho, hipotéticamente hablando, hermanos, tomen mis palabras, hipotéticamente hablando, Dios pudo haber producido seres humanos de otra forma. Él hubiera podido inventarse otra forma de producir seres humanos. Lo que está en juego aquí en realidad es el Evangelio. Es el Evangelio. Mis hermanos, hablando de la unidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 32, grande es este misterio, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Respecto de Cristo y de la iglesia, el propósito de Dios al crear el matrimonio, el más sublime, era mostrarnos una parábola viviente de la unión diferenciada y complementaria de Cristo y la iglesia. Y por lo tanto, y aquí cito de nuevo a Kevin DeYoung, cualquier iniciativa para abolir toda distinción entre el hombre y la mujer es una iniciativa para derribar los cimientos de la redención misma. Hermanos, esto es un ataque contra el Evangelio, contra el diseño de Dios. Y esa es la distinción que pretenden abolir las feministas. Como bien señala Sarah Hoff, una ex militante de este movimiento, el feminismo es un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos. Hermanos, yo espero mostrarles en esta mañana que el feminismo es un problema mucho más serio de lo que mucha gente parece pensar aún dentro de la iglesia.
Ahora, antes de abordar este tema, yo debo aclarar que simpatizamos con las feministas cuando levantan su voz en contra del machismo que rebaja la dignidad de la mujer de cualquier manera. O hacen de la mujer un objeto que pueden usar a conveniencia o del que pueden abusar. Mis hermanos, el machismo es un mal social de la peor clase, porque distorsiona por completo el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la mujer para amarla, protegerla. Como bien ha dicho Mary Cashin, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Pero esas respuestas no se encuentran en el feminismo, sino en un regreso al diseño original de Dios revelado en su palabra. Pretendiendo corregir un mal, las feministas han creado otro mucho peor. El remedio ha sido más dañino que la enfermedad. Ahora, ¿cómo surge el feminismo? ¿Cuáles son sus postulados esenciales? Y debo aquí hacer otra aclaración. Hermanos, yo voy a estar citando un montón de nombres. No tienen que memorizar estos nombres, tal vez no los vuelvan a escuchar nunca más, pero por favor traten de entender lo que estas mujeres están tratando de impregnar en la mente de las mujeres de nuestra generación, sobre todo comenzando por las niñas y las jovencitas. Así que no se preocupen por los nombres, eso no es importante. Lo que es importante es la ideología. Contrario a lo que algunos pueden pensar, el feminismo no es un fenómeno moderno. En el año 1790, Judith Sargent Murray publica en Massachusetts La igualdad de los sexos, donde encontramos el germen de algunas de las ideas que se habrían de desarrollar más tarde en el movimiento feminista. Apenas 2 años después, Mary Wollstonecraft, le dije que no se preocuparan por los nombres, publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer, con una temática muy similar. A partir de ese momento comienzan a aparecer algunas publicaciones que presentaban una imagen bastante negativa del matrimonio, pero que no tuvieron tanta incidencia a nivel popular. Pero todo eso habría de cambiar a partir del 1848. Esa es una fecha muy importante. Ese es el año cuando el pensador alemán Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, en el que él plantea la destrucción de la unidad familiar como la única salida para poder avanzar en la lucha de clases hacia una sociedad más justa y equitativa. Marx coloca el matrimonio dentro del marco general de la lucha de clases, en la que el hombre obviamente es el opresor, la mujer es la oprimida, un problema que no puede solucionarse sin la destrucción de la familia tradicional burguesa. ¿Y qué es la familia tradicional burguesa? Alguien lo define como la familia monogámica, heterosexual y cristiana. O sea, monogámica, casarte un solo hombre con una mujer. Los dos sexos, hombre-mujer. Y dentro del marco de los valores cristianos. Marx enfatiza que este modelo de familia tiene que ser destruido. Y la razón es que perpetúa los valores morales y las tradiciones a las otras generaciones, impidiendo así la liberación humana. Unos años más tarde, Friedrich Engels
publica un libro titulado El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, basado precisamente en varias anotaciones de Marx, en el que Engels plantea que el modelo cristiano del matrimonio, escuchen esto, es un ataque frontal contra la libertad de la mujer. El matrimonio es, según Engels, un ataque frontal contra la libertad de la mujer. En su libro Cómo fabricar una feminista, Sarah Hoff dice al respecto: de acuerdo con Engels, la poligamia anterior al matrimonio cristiano regalaba libertad a las mujeres, ya que ellas no pertenecían a sus maridos y no eran subordinadas a ellos. O sea, lo que Engels está planteando es que en la evolución de la cultura humana, el cristianismo es el responsable de haber acabado con la poligamia, haber instaurado la monogamia, y en esa relación monógama la mujer lleva todas las de perder. Según Engels, el primer antagonismo de clases surge como producto del matrimonio monogámico, y la primera opresión de clases es la del sexo femenino por el masculino. Este pensamiento sería repetido una y otra vez por el movimiento feminista. Noten, hermanos, que casi siempre, de hecho, el feminismo y la izquierda van de la mano, porque una ideología es la que impacta a la otra. El feminismo, ahora con todas estas ideas heredadas del socialismo, del comunismo, se va a ir radicalizando cada vez más mientras avanza el siglo XX. En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que fue la alter ego de Jean-Paul Sartre, otro filósofo francés muy importante en el siglo XX, publica su famosa obra El segundo sexo, en la que planteaba que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. Ella alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde, esposa, madre, que ellos crearon para su propio placer y para su propio beneficio. ¿Cuál es la solución según Simone de Beauvoir? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. Ella aboga porque el matrimonio sea una especie de unión libre. De hecho, ella y Sartre no solamente vivían sin casarse, sino que tenían libertad cada uno de hacer con su vida lo que quisiera, tanto en relaciones de Sartre con otras mujeres, las relaciones de Beauvoir con otros hombres y aún con otras mujeres. Ese es el tipo de unión que de Beauvoir está proponiendo, que el aborto debe ser legalizado y que el Estado debe asumir la responsabilidad de los hijos. Eso es algo, de hecho, que venía desde el socialismo, porque había que quitarle los hijos a los padres y dejar que el Estado sea el que educara a los hijos. Y la razón, mis hermanos, es muy sencilla. Si el Estado no se hace cargo de los niños, la mujer no se puede desarrollar plenamente por causa de la maternidad, y tendría que continuar subyugada al esquema machista implantado en nuestra sociedad por la supremacía masculina. Una frase importante de Simone de Beauvoir es que nada nos limite. Hermanos, estamos hablando de 1949. El doctor Gardner hablaba de cómo a partir de los 60 comienza todo este problema de la identidad de género. Escuchen a de Beauvoir antes de los 60. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos detenga, que la libertad sea nuestra propia sustancia, ya que vivir es ser libre.
por supuesto, ser libre como las feministas definen la libertad. En un principio, esto, lamento hermanos, yo soy predicador, esto es casi una charla histórica, pero tenemos que entender de dónde viene todo esto. En un principio, el libro de Beauvoir no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos, hasta que a principios de los 60, una periodista norteamericana llamada Betty Friedan escribió una obra titulada La mística femenina, donde presentaba esas mismas ideas, pero de una forma más potable para la mente norteamericana. Friedan ataca lo que ella señalaba como el mal sin nombre. ¿Y cuál es ese mal sin nombre? Bueno, ellas decían, las mujeres norteamericanas vienen padeciendo desde hace mucho un aburrimiento enorme por estar demasiado dedicadas a la vida familiar. Ahora, piensen hermanos, una mujer no cristiana que está leyendo el libro de Betty Friedan dice, wow, sí, o sea, yo me puedo identificar con ese problema. Yo estoy hastiada, aburrida. Bueno, ella está diciendo, este es el mal sin nombre, porque la mujer esclavizada por la maternidad no puede dedicarse a desarrollar sus potenciales como ser humano. De hecho, Friedan llega al punto de comparar a las mujeres que se limitan a ser amas de casa como los millones de seres humanos que marchaban hacia la muerte en los campos de concentración nazi. O sea, ella dice, una mujer que está limitada de esa forma son como esos judíos que caminaban hacia la muerte en los campos de concentración, porque es una muerte, la de la mujer, lenta, una muerte lenta de la mente y del espíritu. Estas dos obras alcanzaron mucha popularidad en los Estados Unidos y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y la moral cristiana. Kate Millett, una de las escritoras feministas más importantes del siglo XX y principios del siglo XXI, llegaría a decir que se requiere de una revolución sexual que haga desaparecer los tabúes impuestos por el matrimonio heterosexual monogámico, abogando a favor de la homosexualidad, las relaciones sexuales entre adolescentes y fuera del matrimonio. Otras feministas no solamente abogan por la abolición del matrimonio como el único camino para la liberación de la mujer, sino que también promueven el odio a los hombres, ya que bajo el patriarcado toda mujer es una víctima, como afirmaba Andrea Dworkin. De hecho, una feminista llega al punto de decir que toda madre debe ver a su hijo varón como un abusador en potencia. De paso, esta palabra patriarcado que yo acabo de mencionar, en el patriarcado toda mujer es una víctima, es una palabra importante en la literatura feminista, así que déjenme definirla. Proviene de la conjunción de dos palabras griegas, pater y archei, o sea, pater, padre, archei, gobierno o dominio. Literalmente lo que significa es el gobierno del padre. Pero las feministas usan la palabra patriarcado para describir el dominio opresivo que el hombre ejerce sobre la mujer, destruyendo su autonomía. Otra feminista llamada Robin Morgan dijo en una entrevista que el odio a los hombres es un acto político honorable y viable, ya que los oprimidos tienen derecho al odio de clase contra la clase que los oprime. O sea, el odio a los hombres es un sentimiento honorable. Es por eso que muchas
ideólogas feministas plantean el lesbianismo como la única forma de liberación del patriarcado que mantiene a las mujeres oprimidas como la clase más débil. Ahora, llegado a este punto, yo sé que ustedes deben estar diciendo, wow. Por lo tanto, déjenme hacer una aclaración que es justa. No todas las mujeres que se identifican como feministas odian a los hombres. Ni todas son lesbianas. Y esto por muchas razones. En primer lugar, todos los cambios culturales que se dan en la historia se dan muy lentamente. Pero en segundo lugar, y esta es la parte para mí más triste de todo esto, muchas jóvenes que se identifican como feministas han leído casi nada o nada de lo que estas mujeres proponen. De hecho, yo no quiero hacerlo aquí ahora, pero si yo le preguntara a ustedes cuántos de ustedes han escuchado antes hablar de Simone de Beauvoir, probablemente pocos levanten la mano. Sin embargo, yo creo que Simone de Beauvoir tiene hoy más seguidoras que nunca han escuchado su nombre que lo que ella tuvo en la década de los 40, 1940 y pico, casi 50. No saben lo que está detrás. Cuando una jovencita escucha hablar de mujeres oprimidas, de mujeres golpeadas, cosas que son reales. Yo les decía al principio, hermanos, nosotros también debemos protestar contra eso. Ninguna mujer debe ser abusada de ninguna manera. Pero cuando una jovencita se le vende este problema real y se le mezcla con problemas que no son reales y luego se les dice que el feminismo es la solución, entonces ustedes la ven marchando con pancartas en las protestas públicas y ellas no tienen ni la menor idea de lo que esa ideología propone realmente. El feminismo toma problemas reales, la violencia contra la mujer, hombres abusadores, y los conectan con problemas irreales. Todos los hombres son abusadores en potencia. El matrimonio tradicional atenta contra la libertad de la mujer. Ser ama de casa es una desgracia. Para entonces repetir y repetir y repetir sus soluciones hasta el cansancio. Mis hermanos, ¿cómo pretenden las feministas hacer avanzar su agenda? Bueno, no tengo el tiempo para explicar esto ampliamente, pero al menos déjeme decirle algunas cosas. Primero, separar a los niños de los padres. La escolaridad se ha hecho cada vez más temprana. Se está separando rápidamente a los niños de los padres para poder adoctrinarlos. Es por eso, hermano, que hay una fuerte influencia aún en nuestro país de cambiar el currículum. Hay que ideologizar con la ideología de género el currículum, porque se quiere sacar a los niños de la casa bien temprano para poder inculcarles estas ideas cuando sus mentes todavía están maleables y frescas. A través de la repetición de los postulados feministas y a través del uso del lenguaje. La misma ideología que ha usado a la izquierda desde siempre. Es por eso que la socióloga feminista Judith Butler decía en un capítulo, un capítulo completo de su libro Problema de Género al tema del lenguaje. Judith Butler dedica un capítulo entero de su libro El Problema de Género al tema del lenguaje. Porque según ella, como dice Sarah Hoff, el lenguaje llega a ser un instrumento del control del comportamiento humano y de las normas sociales, además, oigan esto, de ser capaz de modelar la realidad.
A través del uso del lenguaje nos están manipulando, porque están redefiniendo los términos. Hermano, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo los niños aprenden a hablar? Enseñándoles gramática. ¿Ustedes creen que una mamá le dice a su niño de 2 años que está llorando por leche: te voy a buscar el biberón? Que por cierto viene de la palabra latina bebere, que significa beber. No, ella no tiene que darle una clase de gramática. Cada vez que el niño llora y ella le dice: no te preocupes, mi amor, que te voy a buscar el biberón, el biberón, el biberón, él aprende que eso de donde viene la leche es el biberón. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que están haciendo las feministas. Repite las mismas mentiras hasta que te las creas. Y de hecho, mis hermanos y hermanas sobre todo, yo no las conozco, conozco a algunas de ustedes, pero no conozco a la mayoría de las mujeres que están aquí. Pero yo quiero que tú te preguntes allí donde estás, si a pesar de que tú eres cristiana y miembro de una iglesia y escuchas predicar la palabra, si no es verdad que a través de todas las redes sociales, a través de todo lo que pasa alrededor, tú no estás siendo convencida de alguna de estas cosas. La mujer tiene que ser independiente, no puede estar dependiendo de un hombre, porque eso es opresión del patriarcado. Tal vez no con ese lenguaje. Estaba viendo en estos días un meme que tal vez ustedes lo han visto porque se ha hecho muy famoso, de una mujer que está sentada en un restaurante y se le acerca a un chico y le dice: excúsame, ¿tú estás sola? Y ella le dice: estoy sola porque quiero, porque yo no dependo de ningún hombre, a mí nadie tiene que pagarme la cena. Y le da todo un discurso y al final le dice: gracias, yo simplemente quería que me diera la otra silla. O sea, es esa la... decía Sigmund Freud, por cierto, que muchas veces detrás de los chistes hay verdades que no se atreven a decir directamente porque serían desagradables, pero detrás de ese chiste hay una verdad, hay una realidad. Yo estoy sola porque quiero, porque yo no necesito a un hombre. Y eso te lo están metiendo por ojo, boca y nariz, a través de todas las series, de la película, de todas las cosas. Bien, mis hermanos, yo espero haber podido dar un esbozo del origen del feminismo y de lo que el feminismo propone. ¿Qué hacemos ahora? Hermanos, ¿cómo responder de una forma apropiada a los postulados del movimiento feminista, sobre todo en la acusación que levantan contra los roles del hombre y la mujer tal como lo define la Escritura? Bueno, en primer lugar, volviendo al pasaje del Génesis que el doctor Garner citó en la hora anterior, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, vemos que la Biblia enseña claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por lo tanto, tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad, el mismo valor, la misma humanidad. Mis hermanos, en ninguna parte de las Escrituras se presenta al hombre como un ser superior, ni en inteligencia, ni en espiritualidad. Hombres, machos, maridos, masculinos, óiganme, en ninguna parte de la Escritura se le manda al hombre someter a su mujer. Al hombre se le manda en Efesios capítulo 5 versículo 25 amarla.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que se le manda al hombre. Es a la mujer que se le da la orden divina de someterse. Es un acto voluntario de un ser digno que se está sometiendo a la autoridad del hombre porque Dios se lo mandó. Así que, maridos, ustedes no tienen que someter a sus esposas. Ese no es tu trabajo. Tu función es amarla, como Cristo amó a la iglesia. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que en lo que respecta a la salvación y al estatus del creyente en el reino de Dios, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y Pablo no está aquí eliminando toda distinción entre el hombre y la mujer, lo veremos en la segunda hora, pero él está diciendo todos tenemos el mismo estatus legal en la presencia de Dios porque hemos sido justificados por el mismo Cristo. Pero Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer, dos sexos diferenciados que se complementan entre sí. Noten, hermanos, que esa es la única marca de identidad que se resalta en el texto bíblico para diferenciar a uno del otro. Varón y hembra los creó. Ahí no se habla de su estatura, ahí no se habla de su inteligencia, ahí no se habla de sus dones. Se habla de su sexo, varón y hembra. Como vimos en la hora anterior, tratar de definir a los seres humanos como a cada cual se le antoje es una distorsión de la realidad que produce un serio y profundo problema de identidad. Dice Mary Cashian muy sabiamente: la realidad de Dios existe independientemente de nuestras distorsiones humanas de la realidad. El patrón de Dios existe aun si no hubiese ningún hombre o mujer sobre la faz de la tierra que alguna vez lo reconozca o viva de acuerdo a él. Más aún, Dios no nos dejó a expensas de nuestra propia ceguera para buscar a tientas la respuesta de nuestra existencia. Él se ha revelado a sí mismo. Y es tan sencillo como esto, mis hermanos. Aquí está la verdad verdadera de Dios, como decía Francis Schaeffer. Esta es la verdad verdadera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que contradiga a este libro es mentira. Así de simple. Y en esa revelación Dios nos dice quién Él es. Dios nos dice lo que el mundo es alrededor nuestro. Dios nos dice quiénes somos nosotros. Lo que pensemos de Dios no cambia ni un ápice lo que Él realmente es. Y lo que pensemos de nosotros tampoco. Tampoco. Tú eres lo que tú eres. Tú eres lo que tú eres. Y una de esas verdades fundamentales es que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En segundo lugar, los argumentos que el movimiento feminista nos provee para probar su tesis del patriarcado, la opresión del hombre contra la mujer, no prueban absolutamente nada en cuanto a la verdadera esencia de la mujer y el papel que debe desempeñar en el mundo. Yo no tengo tiempo para ver cada uno de estos argumentos uno por uno, pero casi todos giran en torno al tema de la anatomía de la mujer y de la anatomía del hombre. Por ejemplo, algunas feministas dicen que los hombres han sobredimensionado la maternidad solo por el hecho de que las mujeres son las únicas que pueden procrear y amamantar, pero todo esto para poder tener control sobre ellas. O sea, estamos usando la anatomía para subyugar a la mujer. Otras dicen que debido a que los hombres son más fuertes normalmente, los hombres han usado la fortaleza física
como un arma para intimidar a la mujer y mantenerla bajo control. Pero mis hermanos, el hecho de que muchos hombres en su pecado maltraten a sus mujeres no elimina la realidad de que existen diferencias anatómicas entre uno y otro, y que Dios estableció esas diferencias con un propósito. Es como el caso de los niños. Los niños son los seres vivos que dependen por más tiempo de sus padres. Una yegua pare un caballito, ¿cómo se le dice eso? Un potrico. Y ese potrico al rato ya comienza a caminar y se hace independiente. Pero la verdad es que los hijos dependen por mucho tiempo de los padres. Dios lo hizo así. Ahora bien, existen adultos que toman ventaja de esa dependencia para abusar de niños. Sí, tristemente sí. Pero eso no elimina el hecho de la dependencia ni el propósito divino detrás del hecho. Argumentar que los niños no deben someterse a sus padres, y eso es lo que está pasando hoy. Un niño de 4 o 5 años dice: yo quiero cambiar de sexo, y los padres no se pueden meter. En algunos países, obviamente. Argumentar que los niños no deben someterse a sus padres porque ese sometimiento se debe a la dependencia del niño es partir de una realidad para llegar a conclusiones que no se derivan necesariamente de esa realidad. Los niños dependen de sus padres y deben someterse a la autoridad de sus padres, pero porque ese es el diseño de Dios. Ese proceso de argumentación es similar al de aquellos que intentan probar que Dios no existe, Sigmund Freud, por ejemplo, basándose en el hecho de que los hombres tienen ciertos temores y necesidades que lo llevan a buscar seguridad y protección. Entonces, según este argumento, el hombre se inventa a Dios para suplir esa necesidad. O sea, fíjense, parten de un hecho: el hombre necesita protección, necesita seguridad. Entonces, de ahí, conclusión, el hombre se inventa a Dios para suplir esa necesidad. Pero hermanos, el hecho de que los hombres experimentemos temores y necesidades no prueba que no existe Dios. Ven, es un argumento engañoso. El hombre tiene una necesidad de Dios que es real, pero no es la necesidad que crea a Dios. Es Dios que nos crea con esa necesidad. ¿Ven el punto? De la misma manera, el hecho de que existan diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer es parte del diseño de Dios, que nos creó varones y hembras con un propósito. En tercer lugar, el feminismo plantea una estructura social que termina destruyendo la sociedad misma. Imagínense un mundo poblado solo por feministas. ¿Qué pasaría? Mis hermanos, hay algunas personas que dicen: bueno, pero ese es el feminismo radical. Hermanos, no existe el feminismo radical y el no radical. El feminismo es radical. Es como decía alguien, es como decir: hay un aborto que es radical y otro que no lo es. No, todos los abortos son radicales. Todos los asesinatos son radicales. Todo feminismo es radical. No compren esa diferencia, porque no es verdad. Las enseñanzas del feminismo tienen implicaciones muy serias en cuanto a la familia, en cuanto al orden de la sociedad en general. Y en vez de liberar a la mujer, no solo han desvirtuado la verdadera naturaleza de la feminidad, sino que también han sometido a las mujeres a una tremenda presión. Yo recuerdo hace unos años, fuimos mi esposo y yo a España, y me sorprendió ver en una revista secular que el artículo de portada
era: nos han engañado. Y era una mujer diciendo: a mí me vendieron la idea de que si yo me iba a la calle a trabajar y me hacía profesional y dejaba de ser ama de casa, iba a estar más liberada, pero ahora estoy más oprimida, porque ahora tengo más trabajo de la cuenta. Nos han engañado. Las mujeres hoy día se ven atrapadas entre su vocación como esposas y madres y las demandas de una sociedad que solo les asigna valor en función de su utilidad laboral. Como dice Sarah Hoff, el feminismo no liberó a la mujer, pero la ha hecho esclava de sus propias ambiciones. Dividida entre su orgullo y su naturaleza, está más cercana de la enfermedad que del empoderamiento. Y eso lo dice una mujer que fue una de las principales feministas de Brasil y que salió de ese movimiento. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que las mujeres no tengan la capacidad de hacer muchas cosas aparte del hogar. La mujer de Proverbios 31 es una mujer muy capaz. Lo que estoy diciendo es que la valía de una mujer no debe ser evaluada en función de sus éxitos profesionales a expensas de su honrosa vocación de esposas y madres. Como de paso, el hombre tampoco. La valía del hombre no depende del éxito profesional, depende de otras cosas. En cuarto y último lugar, ¿a qué hora debo acabar? ¿En 10 minutos? No, yo aprendí a donde voy a predicar el tiempo que me den. Una vez en Miami le pregunté a un pastor: pastor, ¿qué tiempo tengo? Y él me dijo: esto es real, dice, predica todo lo que tú quieras. Ahora nosotros a las 9 nos vamos. Yo no quiero que me dejen solo aquí, pero bueno. En cuarto y último lugar, contrario al argumento del feminismo, en vez de oprimir a la mujer, es el cristianismo el que realmente ha liberado a la mujer. Mis hermanos, ¿cuál era la condición de la mujer cuando se escribió el Nuevo Testamento? Solo hay que estudiar la historia. Porque ahora la feminista dice: tenemos que volver otra vez a la era pagana, cuando el cristianismo todavía no nos había oprimido con toda esa moral. En el mundo grecorromano era casi imposible que un hombre tuviera compañerismo con una mujer, porque se la consideraba un ser inferior. De hecho, Platón decía que si un hombre era cobarde en esta vida, estaba condenado a reencarnar en la otra como mujer. En el Imperio Romano las mujeres tenían una condición similar a la de los esclavos. De hecho, es interesante notar que el estatus legal de la mujer en el Imperio Romano se describía con la palabra latina imbecilitas, de donde viene la palabra imbécil. Y aunque algunas personas en el mundo grecorromano propugnaron por un trato más humano para la mujer, la opresión era generalizada. Incluso muchas ni siquiera alcanzaban la edad adulta porque sus padres la mataban al nacer, porque era mejor tener un varón que tener una niña. Y fue en ese contexto, hermanos,
fue en ese contexto en el que los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo textos como Gálatas 3:28, en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo. Imagínense a una persona del siglo primero escuchando a Pablo decir: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Imagínense a un creyente del siglo primero que vive en esa cultura escuchando eso. Eso es revolucionario. O en Efesios capítulo 6 versículo 4: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O al apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7: y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo ustedes creen que esas personas escuchaban esos textos del Nuevo Testamento? Es el cristianismo, no el movimiento feminista, el que aboga por la dignidad y el valor de la mujer como un ser creado a la imagen de Dios. De hecho, hermanas queridas, pedirle a una mujer que se comporte como un hombre no es exaltar a la mujer, es denigrarla. Voy a hablar un poco más de eso en la hora siguiente. Es por eso que en aquellos lugares donde no ha habido una influencia determinante del evangelio, las mujeres siguen siendo oprimidas. En la India, por ejemplo, no solo era común el infanticidio de niñas, sino que las viudas las inmolaban vivas junto con el cadáver de sus esposos. El satí, práctica que fue eliminada legalmente por la influencia de William Carey, el misionero, que veía eso como la barbaridad que es. De hecho, lo mismo hacen en África. Cuando moría el jefe, o hacían en África, cuando moría el jefe, mataban a sus esposas y concubinas, práctica que también fue eliminada cuando el cristianismo penetró en el continente. Spurgeon cuenta la historia de una mujer hindú que en cierta ocasión le dijo a un misionero: tu Biblia tiene que haber sido escrito por una mujer. y el misionero le preguntó: ¿y por qué? Y dice: porque dice tantas cosas amables acerca de las mujeres. Nuestros maestros nunca se refieren a nosotras que no sea de una manera despectiva. No, el cristianismo no oprime a la mujer, ni mucho menos da pie para que sean maltratadas y esclavizadas. Si alguno usa la escritura para justificar semejante barbaridad, está realmente distorsionando las enseñanzas de las escrituras. Concluyo con dos aplicaciones prácticas. Mis hermanos, yo sé que cuando uno escucha todo esto, se indigesta un poco, o mucho. Y yo sé que esto causa mucho temor a los padres. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos en este mundo tan bizarro? ¿Qué será de nuestros nietos? Yo sé que algunos pastores se atemorizan. ¿Cómo va a seguir avanzando el evangelio en un mundo como el nuestro? Bueno, mis hermanos, mi primera aplicación práctica es: no nos dejemos dominar por el temor. No nos dejemos dominar por el temor. Porque nosotros estamos del lado del vencedor. Yo sé que esta es una historia muy conocida y tal vez ustedes la han oído yo no sé cuántas veces, pero es tan buena. Del hombre que está en el parque leyendo su Biblia, un hombre sencillo, común y corriente, leyendo el libro de Apocalipsis. Y pasan 2 o 3 seminaristas con ese típico orgullo que tienen algunos seminaristas.
¿Y qué estás leyendo? El libro de Apocalipsis. ¿Y tú lo entiendes? Perfectamente. ¿Nos puedes explicar el libro de Apocalipsis? Sí, que al final nosotros ganamos. Miren, hermanos, Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No podemos ignorar todas estas ideologías, no podemos ignorar el alcance de estos movimientos, pero no nos llenemos de temor, hermanos. Dice el profeta Isaías que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Y un poco más adelante sigue diciendo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Déjenme decirles algo, mis hermanos: ni la ONU, ni la OEA, ni ninguna otra organización similar, que ahora parecen castillos inexpugnables, invencibles, van a poder vencer a Jesús. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, porque independientemente de todas esas ideologías, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y a veces, otra vez, los padres dicen: mira, yo no le busco las 5 patas al gato, yo no soy una persona que le gusta estudiar filosofía, todos esos nombres que se mencionaron. Es más, yo no soy ni capaz de decir Simón de Beauvoir, yo no entiendo nada de eso. Óyeme, conoce tu Biblia, empápate de... Y esa es mi segunda aplicación. Conoce tu Biblia, empápate de tu Biblia y traspásasela a tus hijos, modelando delante de ellos la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Porque miren, hermanos, nada hacemos atacando a las feministas, nada hacemos instruyendo a la iglesia acerca de estas ideologías si en nuestros hogares no estamos viviendo como hombres y mujeres, si en nuestros hogares no estamos mostrando lo que es un verdadero matrimonio cristiano. Criemos a nuestros hijos de tal manera que las verdades que ellos están escuchando de las escrituras el domingo en la iglesia, en los días de semana, en el devocional familiar, y lo que ellos ven en casa, el amor de papi, cuidando de mami con ternura, guiándola con la palabra de Dios. Cuando una feminista se le acerque y le diga que hay que odiar a los hombres porque son unos abusadores y unos opresores, probablemente nuestras hijas le van a decir: mira, yo no sé cuáles son los hombres que tú has conocido en tu vida, pero mi papá no es así. Empapémonos de la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. Modelemos la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra, en dependencia del Espíritu Santo, porque ni tú ni yo podemos en nuestras propias fuerzas. Y entonces, y solo entonces, nosotros vamos a poder seguir siendo sal y luz allá afuera, en este mundo que parece de verdad que se ha vuelto loco. Bueno, seamos nosotros cuerdos y sigamos creyendo en la verdad de Dios revelada en su palabra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias, oh Señor, por habernos permitido en esta hora hablar de un tema tan importante. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque debemos reconocer que muchas veces no nos hemos comportado varonilmente, o mujeres que no necesariamente han abrazado con gozo la gloria de la feminidad bíblica. Perdónanos y ayúdanos, oh Señor, no solamente a seguir proclamando la verdad con valentía. Ayúdanos a seguir siendo transformados por medio de tu palabra, de gloria en gloria,
a la semejanza de Jesús por el poder de tu Santo Espíritu. En su nombre, Señor, te rogamos, por favor, ayúdanos, socórrenos, bendícenos. Amén y amén.